Pensando un poco en cuáles son las otras fuerzas de la compañía, y ahora voy a leer un poquito porque necesito hacerlo, veréis por qué. Ahora mismo, en cuanto a proyectos, en cuanto a diversidad de proyectos, en cuanto a conocimiento, realmente somos una compañía absolutamente fantástica. Vamos a pensar por el call center. En el call center hacemos previsión diaria y previsión semihoraria para los distintos skills y grupos de atención en España. Hacemos además un sistema de captura y organización de la información y recuperación de la información basado en un álgebra de nombres y de identificadores que nos permite recuperar fácilmente cualquier tipo de llamadas, cualquier tipo de grupo de clientes, ¿verdad? Y construir una herramienta valiosísima para la investigación de lo que está pasando en el call center, y tenemos además un equipo consultor que se basa en esas dos cosas para ayudar a la gente a Telefónica a reducir gastos, a mejorar la operación. Eso en España. En Brasil tenemos una cosa parecida un poco más pequeña, sin la visión cliente que tenemos en España. Pero además de eso, tenemos proyectos en gestión de inversión. Por ejemplo, desarrollamos proyectos para optimizar el despliegue de fibra óptica, el despliegue de antenas móviles, la segmentación de células móviles, y generamos modelos para prever ingresos por clientes móviles residenciales. Para pymes en Brasil hacemos lo mismo para cada cliente individualmente e intentamos incluso determinar si están en condición de migrar a la competencia o no. Identificamos clientes propensos a reclamar a los reguladores y a los defensores del cliente. Generamos sistemas predictivos para identificar el equipamiento de telecomunicaciones de los hogares en España condicional al equipamiento que poseen con Telefónica a partir de una encuesta de equipamiento de hogares. Tenemos modelos que miden la probabilidad de baja de ADSL, de Imagenio, de cliente solo voz, modelos que miden la probabilidad de compra de Imagenio, que identifican el operador móvil de un no cliente, del ciclo de vida. Tenemos segmentación de los no clientes tanto en fijo como en móvil. Tenemos identificación de clientes potencialmente morosos en captación. Estamos identificando clientes receptivos a la tecnología. Tenemos sistemas que llamamos parásitos, que prevén la evolución de las macromagnitudes económicas de la economía española y a partir de ellos predicen el número de autónomos y empresas de forma segmentada. Tenemos modelos de previsión del tráfico de interconexión entre distintas operadoras en Brasil. Actualmente en Vivo, que es la mayor compañía de telefonía móvil de Latinoamérica, tenemos un sistema que predice más de 20.000 series temporales, que son tanto de altas, bajas, como de tráfico, receita. Receita es lo que se paga, es la factura, recargas, etcétera. De todas las magnitudes, más de 20.000 series temporales, con un sistema de control una cosa semejante en Nestlé. En Coca-Cola, que tiene que ver mucho con los países que he mencionado antes, con muchos de ellos, pues hacemos en España previsión desagregada por embotellador, marca y envase. Tenemos asimismo previsión agregada por embotellador en términos diarios del total de número de cajas vendidas, y para muy diferentes países modelamos las ventas, lo que ellos llaman sell-in o shipment, en términos de tanto variables externas, macroeconómicas, de meteorológicas, como variables marketing, tanto de la competencia como propias, ¿no? En BBVA, bueno, una cosa a decir ahí, y es que muchas veces tenemos nuestro interlocutor final es el CEO de la compañía, el CEO local, y que en muchas ocasiones nosotros hacemos el plan de ventas del año siguiente con el marketing que tienen que hacer y cómo se tiene que distribuir el marketing. En BBVA estamos haciendo un proyecto para Colombia, para BBVA Colombia, donde estamos trabajando con modelos de morosidad, ¿no? Y esos modelos han sido definidos por el cliente en algún momento como la innovación más grande en el terreno de la gestión del riesgo de crédito en los próximos 10 años, no solamente del banco, sino del sector. En Banamex estamos ayudando a mejorar la rentabilidad del proceso de recobro, tanto a corto plazo como a largo plazo,
En la fase temprana del recobro estamos trabajando en el diseño de sistemas de incentivos para mejorar la eficiencia, incentivos de los agentes, en el dimensionamiento del call center propio y luego más en la medida de la probabilidad del recobro individual y más en el largo plazo en la asignación óptima de cuentas a las agencias externas, tanto a las agencias propias como externas. Tenemos sistemas de previsión de envío de paquetes entre delegaciones para Segur. Y en prensa continuamos con otros sistemas tradicionales de distribución, así como con el análisis marketing de promociones y aficiones. Y finalmente tenemos la previsión del precio del hierro. Y seguro que se me olvida algo. O sea que perdón a la persona a aquel que se sienta, pero espero que todos vosotros os habéis sentido retratados, reflejados, hayáis visto vuestra foto puesta cuando he hecho esta enumeración. Hay algunas cosas que no quiero olvidar, que son las cosas que se están haciendo para conquistar clientes ahora, como previsión del precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista, algo realmente fantástico, dificilísimo, y otras cosas como, por ejemplo, se está luchando por obtener la cuenta de folla de San Paulo, que ha sido una cuenta muy problemática y que hasta este momento tenemos resultados espectaculares. Bueno, y digo que, perdón, aquel que no haya mencionado en todo esto. Bien, pues impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Es decir, no solamente tenemos internacionalización, sino tenemos una lista de cosas que sabemos hacer, de habilidades tremendas. Y si internacionalización y variedad de conocimientos son muy importantes, hay otras dos cosas que quiero mencionar. Una de ellas es nuestra propia metodología de trabajo, la orientación a la diagnosis como un capital. Quiero decirlo así, parece, quizás algunas personas no entiendan que una metodología pueda ser un activo, en nuestro caso lo es y muy importante, y desde luego el acervo tecnológico que está expresado en TOL y en MMS. Es decir, ese acervo tecnológico creo que nos distingue, y nuestra metodología creo que nos distingue de casi cualquier otra compañía, porque cuando se está trabajando orientado a descubrir por qué los modelos están mal, cuando se está trabajando en una orientación diagnóstica y cuando la tecnología tiene que responder las demandas de la gente que está haciendo los modelos, cuando está ocurriendo esto, pues entonces la tecnología tiene una adaptación muy rápida. Y justamente esa fuerte interacción entre tecnología y modelación es una de las claves de nuestra compañía y para mí es un activo fundamental. Es verdad que tenemos debilidades como por ejemplo que todavía seguimos siendo financieramente débiles. Tenemos mucha variedad de proyectos que muchas veces no tenemos las economías de escala que necesitaríamos. O sea, con lo que sabemos hacer, si eso lo replicásemos, pues la empresa tendría una capacidad de crecimiento mucho mayor porque habría mucho más dinero, sería todo mucho mejor. Pero tenemos esa debilidad de la debilidad financiera, tenemos esa debilidad de la pequeña escala, ¿verdad? Incluso el tener tecnología propia se podría convertir en un momento determinado en una debilidad o en una amenaza si realmente no desarrollamos esa tecnología a la velocidad adecuada, pero tenemos fortalezas extraordinarias. Tenemos internacionalización, tenemos una gran diversificación de conocimiento, tenemos una metodología poderosa y tenemos una tecnología propia que todavía es única en muchos aspectos. ¿Y del futuro qué voy a decir? Bueno, si empecé hablando del presente con la crisis económica, cuando hablo del futuro hablo de la solución a la crisis económica. No porque nosotros vayamos a tener nada que ver inmediatamente en esa solución de una forma, digamos, pública, pero sí porque la dirección en que la compañía está es la dirección justamente de la salida de la crisis económica. Toda crisis económica es un error de previsión colectivo. Yo creía que esa era una frase mía, que era un invento mío, pero hace unas semanas en Brasil, leyendo un libro de historia de la economía, descubrí que no, que Irving Fisher ya había dicho alguna cosa
estaba en esa misma dirección. Pero independientemente de quién sea la frase, lo importante es que si una crisis es un error de previsión colectivo, entonces la necesidad de más previsión, de más calidad y de más cantidad de previsiones es obvia. Como un ejemplo, durante la crisis, en la incubación de la crisis, el sector financiero creció enormemente. Hubo una explosión de ingeniería financiera enorme. Debajo de esa ingeniería financiera tenía que haber modelos, y esos modelos no estaban. O no estaban o eran muy malos, que al final es la misma cosa. Justamente ese capital de ingeniería financiera no se va a reconstruir, pero una parte se reconstruirá y requerirá modelos, ¿verdad? Yo soy de la opinión que la crisis en la que estamos metidos es una crisis estructural, es una crisis de desplazamiento de la producción a Asia y de la actividad agrícola a África y América del Sur, e incluso de las industrias extractivas también a América del Sur y África y Asia, ¿no? Pero nada en Europa, nada en USA. Entonces, ¿qué pasa con esa crisis estructural? ¿Qué papel queda? El papel que queda es la creatividad, es crear cosas nuevas, es la invención, ¿verdad? Y esa es la cuarta función de los modelos. Cuando hablamos de cómo modelamos y de las funciones de los modelos, decimos siempre que hay cuatro funciones: construir sistemas de decisión, determinar el efecto de los drivers propios de la competencia y decir si aquello era si el resultado es el que esperábamos o no, determinar precozmente evoluciones del mercado no previstas, que no están dentro del modelo, que se capturan precisamente por los errores, y el impulso de la innovación. John von Neumann, en el año 49, John von Neumann ya sabéis que es uno de los cerebros más importantes del siglo XX, si no el más importante, el más lúcido, el creador de la computación, el que formalizó matemáticamente la teoría cuántica, el creador de la teoría de juegos, es decir, uno de los cerebros realmente únicos en la historia del pensamiento. John von Neumann decía: la invención en el futuro, la creación en el futuro será referida no tanto a objetos como a estructuras, a organización, a información y a control. Exactamente es así, ahí donde nosotros estamos. Estamos metidos en una explosión informativa extraordinaria. Estamos, de hecho, viviendo la tercera explosión de información. La primera fue el nacimiento de la escritura y la segunda fue el nacimiento de la imprenta. En todas las explosiones informativas, la sociedad ha cambiado de una manera radical. El mundo se ha transformado y se ha transformado con incrementos de productividad no imaginados antes, inusitados. Y esta revolución informativa no va a ser distinta. Nosotros estamos ahora en un mundo que es esencialmente digital. Nos relacionamos digitalmente, tenemos amigos. Tenemos amigos digitalmente, nos divertimos de forma digital, cuidamos de nuestra salud de forma digital, nos informamos de forma digital, estudiamos de forma digital, trabajamos de forma digital. La digitalización de la sociedad es ubicua, todo es digital en este momento. Pero es que lo digital no es solo que hay un procedimiento de observación nuevo y un procedimiento de almacenamiento nuevo, no es eso solo. Es que la observación digital va ganando nuevos territorios, va llegando a sitios donde antes no había siquiera observación. Se pueden hacer cosas, se pueden instalar sensores, los teléfonos móviles, internet, los registros automáticos por todas partes están generando una cantidad de información y se puede adquirir la información que se quiera. Y basta con imaginar algo para empezar a hacerlo. Entonces estamos en un mundo de explosión de información que no se ve claro dónde para. La explosión de la información continúa y continúa a pasos acelerados, y esto nos da una oportunidad magnífica a nosotros, porque el recurso complementario escaso es la capacidad para modelar esa información, para entender esa información, para representar esa información, para obtener insights de esa información.